Nunca pensé que iba a temblar de manos solo por ver a alguien bajarse de un coche. Era un martes por la tarde, típico cielo nublado de octubre en Zaragoza. Yo acababa de salir del trabajo antes de lo previsto y decidí no avisar a Laura. No por desconfianza, simplemente porque me apetecía darle una sorpresa. Llevábamos semanas con la rutina por los suelos. Pensé, paso por casa, compro algo de cena, una botella de vino, y a ver si recuperamos algo de lo que éramos. Así que aparqué en la esquina, justo enfrente del portal. Ahí fue cuando vi un coche negro, no el nuestro, estacionar justo delante del edificio. El conductor, un tipo alto, con barba corta y una cazadora vaquera, se bajó del coche y rodeó para abrir la puerta del copiloto. Y de ahí, salió ella. Mi mujer. Laura. Iba riéndose. De esas risas que enseña todos los dientes. Se bajó y el tipo le puso la mano en la espalda. Una mano que no se retira rápido. Ella no se movió. Se quedaron hablando un rato, y luego, sin ninguna prisa, entraron juntos al portal. Ni un beso. Ni abrazos. Solo esa complicidad que no se puede disimular. Me quedé quieto. Ni siquiera me agaché o hice el típico numerito de esconderme. Solo los observé. No me habían visto. Fue como ver una película muda con el volumen roto del alma. No sabía quién era ese hombre. No sabía a dónde iba ella. Pero si sabía algo, esa risa no era para mí. Ya no. Y en ese momento, supe que algo no encajaba. No era celos. No era paranoia. Era otra cosa. Era intuición. Y esa tarde, lo que había empezado como una idea romántica, terminó en una pregunta que no me dejó dormir. ¿Quién coño era ese tipo? Esa noche no dije nada. Llegué a casa una hora después que ellos, después de dar vueltas en el coche sin rumbo claro, solo para no coincidir en el ascensor, para evitar cruzar una mirada que delatara mi inquietud. Laura estaba en la cocina, cortando cebolla, con la tabla de madera que tanto detesto porque deja olor. Me saludó como si nada, un beso en la mejilla y una sonrisa de las normales, no de las exageradas como la que le vi unas horas antes. Me preguntó si había tráfico y le dije que sí, que un accidente en Gran Vía me había retrasado. Ella asintió y volvió a mirar la cebolla como si fuera la cosa más importante del mundo. Yo no pude evitar quedarme mirándola, estudiando su espalda, su forma de moverse, intentando buscar alguna señal, algo que me confirmara que lo que vi tenía una explicación lógica. Pero no había nada raro. O al menos nada nuevo. Porque si algo había cambiado entre nosotros, fue hace meses, solo que yo no quise verlo. Durante los días siguientes fingí normalidad. No la confronté. No mencioné el coche negro ni el tipo de la cazadora. Me limité a observar, a escuchar con más atención, a recordar con detalle los horarios que me había dicho, las reuniones de las que hablaba, los cafés con las compañeras. Empecé a fijarme en cosas que antes ignoraba. Como que ya no dejaba la chaqueta en el perchero de la entrada, sino en el armario del dormitorio. Que el bolso, que siempre dejaba abierto, ahora lo cerraba con llave. Que cuando le sonaba el móvil, salía del salón para contestar, incluso cuando no parecía una llamada importante. Nunca fui de revisar su teléfono, ni siquiera cuando discutíamos, y ahora tampoco lo iba a hacer. No por respeto, sino porque quería otra clase de prueba. No buscaba un mensaje, sino una acción, algo que pudiera ver con mis propios ojos, sin necesidad de interpretar nada. Así que cambié de estrategia. Empecé a salir del trabajo sin avisar, pasaba por la zona de su oficina y me quedaba en el coche, a cierta distancia, solo para ver si salía sola o acompañada. No lo hice todos los días, pero sí lo suficientes para notar un patrón. Ella salía por una puerta lateral del edificio, esa que conecta con el aparcamiento privado del personal,
Y casi siempre se iba caminando hacia la avenida. Pero el jueves de la semana siguiente no fue sola. El mismo coche negro se detuvo frente a esa puerta. El mismo hombre se bajó. Ella entró al coche y se fueron juntos. Los seguí. No sabía a dónde iban, pero tampoco me importaba. Solo quería entender. Los vi detenerse en un centro comercial en las afueras. No un sitio romántico, no un restaurante de luces tenues, nada que diera pie a una interpretación apresurada. Entraron a una tienda de electrónica, miraron auriculares, hablaron con un vendedor, se rieron. Parecían una pareja cualquiera, pero no se tocaban. No había besos, ni manos entrelazadas. Solo esa familiaridad rara que aparece cuando dos personas pasan mucho tiempo juntas pero aún no saben si dar el siguiente paso. Me fui antes de que salieran. No necesitaba más. Sabía que había algo, aunque todavía no podía decir qué exactamente. Pero no era amistad, eso estaba claro. Esa noche tampoco dije nada, pero la observé más. Le pregunté cómo había ido el día y me contó, con detalle, una versión distinta. Me habló de una reunión larga, de una compañera que se había puesto pesada con un informe, del jefe que no sabía ni encender el proyector. Todo inventado. Cada palabra que salía de su boca me sonaba hueca. Le pregunté si había ido al centro comercial. Dijo que no. Que apenas le había dado tiempo de salir a comer. Le dije que había pasado por allí por casualidad, que me pareció verla. Su reacción fue instantánea. Me miró, frunció el ceño, y con una sonrisa nerviosa dijo que debía ser alguien parecida. Yo con esta cara de cansada no creo que nadie me confunda, dijo. Me reí. Le seguí la corriente. Pero por dentro, algo se rompió. Porque esa fue la primera mentira directa. Ya no era intuición, ya no era sospecha. Era un dato claro. Una contradicción entre lo que vi y lo que dijo. Y esa diferencia fue lo que me empujó al siguiente paso. El sábado me inventé una guardia de urgencia en el trabajo. Le dije que tenía que salir temprano, que habría cortes de luz en una zona residencial y que debía estar allí para coordinar al equipo. Me deseó suerte con un bostezo y volvió a meterse en la cama. Pero no fui a trabajar. Me quedé en el coche, estacionado 2 calles más abajo, con el asiento reclinado y los ojos abiertos. A las 11 de la mañana, Laura salió del edificio. No llevaba prisa, iba arreglada, más de lo que normalmente se arregla para una simple salida de sábado. Miró a ambos lados y cruzó la calle. El coche negro estaba ahí, esperándola. Esa fue la confirmación. No necesitaba verla besarse con él, no necesitaba fotos ni grabaciones. Ella ya no tenía espacio para excusas. Y yo, por primera vez en muchos años, me sentí solo de verdad. No por estar sin ella, sino por estar con alguien que me mentía con tanta facilidad. Volví a casa antes que ella. Me metí en la ducha y dejé que el agua me cayera sin pensar. Cuando escuché la puerta del piso abrirse, cerré el grifo, me envolví con una toalla y me quedé un momento en el pasillo, en silencio, escuchando sus pasos. No subió corriendo, no me buscó. Fue directo a la cocina. Como si todo estuviera bien. Como si no hubiera pasado nada. Pero yo ya sabía. Y a partir de ese momento, solo quedaba decidir cuándo se lo iba a decir. ¿Y cómo? El domingo por la tarde decidí que ya estaba bien de callarme. Había llegado a un punto en el que no podía ni mirarla sin sentir que todo lo que había entre nosotros era falso. No era solo el hecho de que estuviera con otro, era la forma en la que me hablaba como si nada, como si yo fuera idiota, como si fuera incapaz de notar que cada vez que salía de casa ya no volvía como antes. La decisión la tomé sin planear demasiado, como cuando decides limpiar un armario y terminas sacando todo, sin saber dónde lo vas a meter después. Estábamos en el salón,
ella con el portátil en las piernas, tecleando algo que supuestamente era un correo para su jefe. Yo tenía la televisión encendida, pero no estaba viendo nada, solo esperando un momento en el que ella levantara la vista, en el que me dijera algo para romper el silencio. Pero no lo hizo. Fui yo quien habló. ¿Te parece normal mentirme cada vez que sales con ese tío? El sonido del teclado se detuvo. Laura levantó la mirada muy despacio. No puso cara de susto ni de vergüenza, solo esa expresión que ponen las personas que están a punto de negar algo aunque ya saben que han sido descubiertas. ¿Qué estás diciendo? Lo sabes perfectamente. Ese coche negro, ese tipo que te recoge, tus historias inventadas. ¿Qué pasa con él? No tengo ni idea de qué hablas, respondió con una voz que intentaba sonar firme, pero que tenía ese temblor sutil de quien sabe que está a punto de perder el control. Te he visto, Laura. He estado ahí. Te he visto salir con el del trabajo, te he visto entrar en su coche, te he visto arreglarte los sábados para irte con él. ¿Vas a seguir diciendo que me lo estoy inventando? Hubo un momento de silencio en el que pensé que iba a admitirlo, que iba a dejar de fingir y decir la verdad. Pero no lo hizo. No estoy haciendo nada malo. Es un compañero, salimos a veces, ya está. No tienes derecho a controlarme así. ¿Controlarte? ¿Me estás diciendo que ver a tu mujer subirse cada semana al coche de otro tipo y no decir nada es normal? ¿Eso es ser controlador? No te estoy engañando, Marcos. No me he acostado con él, si eso es lo que quieres saber. Me da igual si te lo has tirado o no. Lo que me jode es que lleves meses actuando como si yo fuera invisible, como si no importara. No es solo lo que haces, es que me mientes en la cara, cada puto día. Estoy harta de que me trates como si tuviera que darte explicaciones por todo. ¿Sabes qué? Hace mucho que dejaste de interesarte por mí, por lo que hago, por lo que siento. Ahora te molesta que hable con alguien que sí me escucha. No estoy enfadado porque hables con él, Laura, estoy enfadado porque has convertido nuestra vida en una mentira. Porque cada vez que entras a casa haces como si todo estuviera bien cuando sabes que no lo está. Porque me miras a los ojos y me cuentas cuentos que ni tú misma te crees. Ella se levantó del sofá de golpe y tiró el portátil sobre la mesa sin cerrar. Caminó de un lado al otro del salón como si estuviera buscando una salida. Estaba agitada, como si no supiera qué hacer con las manos, con la cara, con el cuerpo entero. ¿Qué quieres que te diga? ¿Quieres que diga que sí, que estoy con él, que me gusta estar con él? ¿Eso quieres? Pues no, no te voy a dar ese gusto. No voy a darte razones para que te hagas la víctima. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres un santo, porque llevamos años en una rutina insoportable, porque cuando intento hablar contigo lo único que haces es mirar el móvil o poner la tele. Estoy cansada, Marcos. Cansada de fingir que esto funciona. Y en vez de decirlo, en vez de sentarte conmigo y hablarlo, decides irte con otro. ¿Esa es tu forma de solucionar las cosas? No he hecho nada con él. Solo hablo. Solo salgo a desconectar de esto, de ti, de la casa, de la rutina. No he follado con él, si eso es lo que te atormenta. No necesitas follártelo para que esto sea una traición. Lo que haces, lo que dices, lo que ocultas, es suficiente. Pues si te molesta tanto, lárgate. No tengo fuerza para esto ahora. No me voy a ir, Laura. Esta es mi casa también. Pero a partir de ahora, quiero que sepas que ya no me creo nada de lo que digas. No confío en ti. Y eso, para mí, es peor que saber si te acostaste o no con ese imbécil. Ella me miró como si le acabara de escupir en la cara. Se cruzó de brazos, se mordió el labio inferior y por un segundo pareció que iba a llorar, pero no lo hizo.
En lugar de eso, se fue al dormitorio y cerró la puerta con un golpe seco. Yo me quedé allí, sentado, con el sonido de la televisión de fondo, sin saber si eso que acababa de pasar era el principio del final o simplemente un episodio más de una historia que ya estaba rota antes de que yo abriera la boca. No hubo cena esa noche. Ni palabras. Ni disculpas. Solo dos personas bajo el mismo techo intentando fingir que todo seguía igual, sabiendo que todo había cambiado. Durante toda la semana siguiente no volvimos a hablar del tema. Cada uno vivía como si el otro no existiera más allá de los saludos mínimos, las preguntas funcionales y los silencios prolongados en el pasillo o la cocina. Laura seguía yendo a trabajar a las mismas horas, seguía volviendo más o menos igual, y aunque ya no se arreglaba tanto los sábados, no era por remordimiento, era por el simple hecho de que yo la había descubierto y ahora tenía que disimular mejor. En el fondo, sabía que no había cambiado nada, solo que ahora lo escondía con más esfuerzo. Lo que no sabía era que yo también estaba cambiando, que estaba haciendo mis propios movimientos, y que tenía un plan que llevaba esperando mucho tiempo para tomar forma. No pensaba destruir mi vida por ella, pero tampoco iba a dejar que se quedara con todo mientras me veía la cara de idiota. Así que empecé por donde más le dolía, su trabajo. Sabía que ese hombre, el del coche negro, no era simplemente un amigo. No se trata de intuición, sino de detalles que uno guarda cuando está enfocado en algo. Había notado el nombre Sergio más de una vez en papeles que ella dejaba por casa, correos impresos, informes que olvidaba en la mesa del comedor. Sabía que trabajaba con ella en el mismo departamento y que tenía cierta posición en la empresa, no muy alta, pero lo suficiente como para que su cercanía con Laura llamara la atención. Con esa información empecé a construir algo más sólido. Usé una cuenta falsa, con un nombre cualquiera, y escribí un correo al Departamento de Recursos Humanos de su empresa, detallando que existía una relación inapropiada entre dos empleados que compartían oficina y que, además, estaban involucrados en favoritismos internos y posible manipulación de horarios laborales para verse fuera del entorno profesional. No usé nombres, pero dejé suficientes pistas para que los encargados supieran a quiénes mirar. No era mentira, y tampoco era ilegal, pero en una empresa grande como esa, bastaba una sospecha bien redactada para que se generara una auditoría interna o al menos una conversación incómoda. Luego me enfoqué en algo más personal. Laura era muy cuidadosa con sus redes sociales, pero su hermana no tanto. Bastó con revisar unas fotos públicas, etiquetados, publicaciones compartidas, para encontrar imágenes recientes donde ella aparecía con Sergio en una comida grupal, supuestamente laboral, pero con demasiado vino y demasiada proximidad entre ellos como para que pareciera solo eso. Tomé las capturas, las guardé en una carpeta que rotulé como detalles, y las dejé abiertas en el ordenador portátil que usamos los dos. No dije nada. No le pregunté nada. Solo las dejé ahí, sabiendo que tarde o temprano ella las vería y entendería que no solo la había observado, sino que había recopilado pruebas de todo. Pero mi movimiento más fuerte fue el económico. Durante años yo había sido quien se encargaba de los pagos, de los recibos, de los gastos de la casa. Laura tenía acceso a todo, pero nunca se ocupó de nada. Esa confianza ciega fue mi mejor aliada. Cambié la cuenta principal donde recibía mi nómina y abrí otra nueva. Cancelé todos los pagos automáticos que salían a su nombre, incluidos los de la tarjeta secundaria que ella usaba. Luego solicité un duplicado de esa tarjeta, sin avisarle, y la bloqueé una mañana desde el trabajo. El objetivo no era arruinarla, sino dejar claro que ya no podía seguir fingiendo una vida compartida cuando en realidad actuaba sola. Quería que sintiera el vacío, que notara el cambio, que entendiera que las decisiones que tomaba sin mí también tendrían consecuencias sin mí. Esa misma semana, me reuní con un abogado. No para iniciar un proceso formal todavía, pero sí para informarme.
Le conté los hechos de forma simple y sin adornos, mostré algunas pruebas y le pregunté qué implicaciones tendría si decidía separarme y cómo podía proteger mis intereses. Él fue claro, no había infidelidad legalmente comprobada, pero sí existía una base sólida para un divorcio sin acuerdo. Me recomendó guardar todo y evitar confrontaciones nuevas. Me dijo que si ella sospechaba mis movimientos, podría anticiparse y jugar su propia carta. Lo escuché y asentí, aunque por dentro ya tenía claro que el primer golpe ya lo había dado yo. El viernes siguiente fue cuando noté que algo había pasado. Laura llegó antes de lo habitual, con el ceño fruncido, sin saludarme siquiera. Dejó el bolso en el suelo, lanzó las llaves sobre la mesa y se encerró en el baño. Escuché cómo tiraba la cisterna, cómo abría el grifo, cómo cerraba la puerta con fuerza. Luego salió, me miró directamente, y sin siquiera sentarse, dijo: ¿Qué has hecho? ¿A qué te refieres? No te hagas el tonto. Alguien ha enviado un correo a mi trabajo. Están investigando. ¿Fuiste tú? ¿Qué clase de correo? Ya sabes de qué hablo, Marcos. ¿Y por qué piensas que fui yo? A menos que tengas algo que esconder, no debería preocuparte. La forma en la que se quedó en silencio me confirmó todo lo que necesitaba. No respondió. Solo se giró, cogió su bolso y volvió a encerrarse en el dormitorio. No hizo falta decir nada más. Sabía que la guerra había empezado, pero lo mejor de todo era que ya no tenía miedo de perder. Porque lo peor ya lo había perdido, y eso fue la confianza. Lo demás, ahora, eran solo trámites. Pasaron 4 días sin que cruzáramos palabra más allá de lo imprescindible. Laura no me preguntó nada más sobre el correo ni sobre las fotos ni sobre la cuenta bloqueada, pero su actitud lo decía todo. Evitaba estar en la misma habitación que yo, salía de casa temprano incluso cuando no le tocaba trabajar a esa hora y volvía tarde, como si esperara que yo me hartara antes que ella y tomara mis cosas sin armar escándalo. Pero yo no tenía prisa. No quería marcharme con las manos vacías, ni emocional ni legalmente. Me sentía tranquilo, incluso más que antes de descubrir lo suyo, como si por fin todo encajara y no tuviera que fingir una vida que no me pertenecía. Solo me faltaba cerrar el círculo. Quería una conversación final, sin gritos, sin escenas. Necesitaba escuchar su versión, no para perdonarla ni para entenderla, sino para dejar constancia de lo que había pasado, mirándonos a la cara, sin pretextos ni medias palabras. Esa noche, un miércoles, ella llegó a casa pasadas las 9. Ya había cenado, según dijo. Se quitó los zapatos, dejó la chaqueta colgada en el respaldo de la silla y se dirigió a la cocina a beber agua. La seguí sin hablar, solo observando su forma de moverse, y cuando se giró, ya me tenía a medio metro. Necesitamos hablar. ¿Ahora? Sí. No tiene sentido alargar esto. Laura suspiró como si llevara semanas esperando que dijera esas palabras, pero al mismo tiempo le molestara escucharlas. Se apoyó en la encimera, cruzó los brazos y asintió sin decir nada. Caminamos al salón y nos sentamos frente a frente. No prendí la televisión. No puse música. Solo quería oírla a ella. No te voy a preguntar por qué lo hiciste. Ya no importa. Solo quiero saber si todavía crees que esto tiene algún futuro o si prefieres dejar de fingir. Ella tardó en responder, no porque buscara las palabras correctas, sino porque entendía que cualquier respuesta sería definitiva. No sé si hay algo que salvar, dijo finalmente. No sé si quiero seguir. Me he sentido sola mucho tiempo. Y sí, lo manejé mal. Pero tú tampoco hiciste nada por cambiarlo. No te culpo por estar harta, Laura. Lo que no entiendo es por qué no dijiste nada. ¿Por qué no tuviste la decencia de decirme que estabas jodida? Que no aguantabas más. Porque pensé que era una fase.
Porque no quería que esto terminara mal. Y ahora ya es tarde. ¿Y con él? ¿Te gusta de verdad o solo fue una vía de escape? No tengo una relación con él. No como te imaginas. Me escuchaba. Me prestaba atención. No me juzgaba. No me miraba con indiferencia como tú. Eso no responde mi pregunta. No estoy enamorada de él, si es eso lo que quieres saber. Pero tampoco quiero seguir contigo como si nada. Ya no me siento bien a tu lado. Me siento juzgada. Controlada. Desconectada. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres que me quede y sigamos haciendo de cuenta que somos pareja mientras tú resuelves lo que te pasa? Quiero que esto termine bien. No con abogados, no con peleas. No quiero que nos odiemos. Podemos separarnos sin destruirnos. Eso es fácil decirlo cuando la que engañó fuiste tú. Nunca te fui infiel físicamente. ¿Y emocionalmente? ¿No es peor estar pensando en otro mientras duermes con tu pareja? Sí. Es peor. Pero es lo que pasó. No puedo cambiarlo. Solo puedo decirte que no planeé nada de esto. Se me fue de las manos. Guardamos silencio un rato. Laura no me sostenía la mirada. Yo la miraba sin rabia, sin lástima. Solo quería terminar con todo eso y empezar una nueva etapa, aunque no supiera cómo sería. No me dolía perderla. Me dolía haber llegado hasta este punto después de tantos años sin que ella hubiera sido capaz de detenerse antes. He hablado con un abogado. Quiero que sepas que voy a pedir el divorcio. No quiero hacerte daño, pero tampoco pienso quedarme en esta farsa. Lo entiendo. No voy a reclamar más de lo justo. No quiero tu dinero. Solo quiero irme sabiendo que hice lo correcto cuando ya no había otra opción. ¿Y qué pasa con la casa? Podemos venderla. Repartir lo que quede. No voy a pelear por ladrillos. No valen más que mi tranquilidad. ¿Y cuándo piensas irte? En 2 semanas. Ya tengo donde quedarme. No te preocupes por eso. Laura asintió. Parecía más aliviada que triste. Como si una parte de ella ya hubiera asumido todo mucho antes que yo. Se levantó, se fue al dormitorio y no volvió a salir esa noche. Yo me quedé en el sofá, en silencio, sintiéndome más liviano que en mucho tiempo. No feliz, pero sí más cerca de una versión de mí que hacía tiempo no reconocía. Al día siguiente comencé a empacar algunas cosas. No dije nada. No hubo más conversaciones. Solo gestos. Ella ya había empezado a despegarse hacía meses. Yo solo seguí el camino que ella misma dejó sin limpiar. La última semana en esa casa fue una mezcla rara de silencio constante, movimientos mecánicos y una extraña sensación de cierre. Laura y yo compartíamos espacios como dos personas que se toleran por costumbre, evitando todo lo que pudiera parecer un intento de reconciliación o una última conversación. Ya habíamos dicho lo que teníamos que decir. No hubo más escenas, ni discusiones, ni muestras de afecto. Era como si ambos supiéramos que lo mejor era no mover nada, dejar que el final llegara solo, sin empujarlo ni intentar detenerlo. Yo trabajaba durante el día y por las tardes iba trayendo cajas vacías para guardar lo poco que me iba a llevar. No era una mudanza completa, porque no había tanto que quisiera conservar. La mayoría de mis cosas eran reemplazables. Lo único que me interesaba ahora era recuperar el control de mi vida. El sábado por la mañana, antes de que llegaran los del transporte, me senté en la cocina una última vez. Preparé café solo para mí. Ella pasó, me miró y siguió su camino sin decir nada. Al rato volvió, apoyada en el marco de la puerta, con una expresión que no supe interpretar al principio. Se quedó ahí unos segundos, en silencio, y luego dijo algo que no esperaba.
No pensé que esto me doliera. ¿Qué parte? Verte irte así. Sin drama, sin hacer escándalo. Pensé que ibas a hacerme la vida imposible. ¿Para qué? Ya lo hiciste tú sola. Ella se quedó quieta, mirando hacia el suelo, como si estuviera buscando palabras o tal vez decidiendo si merecía decir algo más. No fue solo culpa mía, dijo al final. Nos perdimos los dos. No te niego que me equivoqué, pero tú tampoco estabas. No te das cuenta, pero llevabas mucho tiempo ausente. Puede ser. Pero yo no me fui con nadie. Me quedé, esperando que dijeras algo. Que pidieras ayuda. Que me miraras. Y no lo hiciste. Ya no vale la pena discutir eso. No. ¿Vas a empezar de cero? Eso intento. ¿Solo? Sí. Y por ahora, así quiero estar. ¿Crees que algún día podremos hablar sin resentimiento? No lo sé. No puedo pensar en eso todavía. Ella asintió. Se cruzó de brazos y se fue sin agregar nada. Fue la última vez que tuvimos una conversación. A las 11 en punto, llegaron los del camión. Me ayudaron a cargar las cajas, los muebles que eran míos y algunas cosas pequeñas. No hubo escenas. Laura se quedó en el dormitorio todo el tiempo. No salió a despedirse. Ni falta que hacía. No esperaba lágrimas ni disculpas. Solo quería terminar. Cuando cerré la puerta por última vez, no sentí alivio inmediato, pero sí una sensación de haber hecho lo que tocaba. Era como firmar un contrato sabiendo que las condiciones no son ideales, pero que seguir en el trato anterior era peor. Los primeros días fuera de esa casa no fueron fáciles. Dormía poco, comía lo justo, y me costaba concentrarme en el trabajo. Pero también fue el primer momento en mucho tiempo en el que me sentí dueño de mi espacio. Nadie me esperaba. Nadie me mentía. Nadie fingía interés. Y eso, por duro que suene, fue liberador. A veces uno se acostumbra a vivir con ruido, aunque ese ruido lo esté destruyendo por dentro. Al quedarme en silencio, empecé a entender cuánto había aguantado por miedo, por rutina o por simple cobardía. Laura no volvió a escribirme. No intentó buscarme. No me llamó. Supongo que lo entendió, o quizás simplemente no le importó tanto. No lo sé. Y la verdad es que no me preocupa. Lo que tenía que decirse ya se dijo. Las acciones pesaron más que cualquier palabra. Aprendí que no se puede construir nada con alguien que oculta una parte de sí mismo constantemente. Da igual cuántos años hayas compartido cama o cuántas veces digas te quiero sin sentirlo. Lo que cuenta es lo que haces cuando las cosas empiezan a ir mal. Y ella eligió mentir. No salí de esta historia con ganas de encontrar a otra persona ni con la necesidad de llenar el vacío que dejó. El vacío lo tenía desde antes, solo que ahora lo notaba más porque no estaba disfrazado de rutina. Lo único que quería era claridad, estabilidad, y poco a poco la fui encontrando. No me volví más duro, ni más desconfiado, pero sí más consciente de lo que merezco y de lo que estoy dispuesto a tolerar. No pienso volver a callarme cuando algo me molesta, ni a fingir que está todo bien por miedo a perder algo. Porque si tienes que mentir para conservar una relación, entonces ya la perdiste hace tiempo. Hoy vivo solo en un piso pequeño, sin lujos, pero mío. Trabajo tranquilo, me cocino, limpio y salgo a caminar cuando puedo. A veces me cruzo con parejas por la calle que parecen felices y no siento envidia. Solo me pregunto si son sinceros el uno con el otro, si saben lo que tienen. Porque si no lo saben, tarde o temprano lo pierden. Y cuando lo pierden, ya no hay vuelta atrás. No creo que esta historia tenga una gran enseñanza ni que sirva como advertencia para nadie. Cada uno vive lo que le toca, y la mayoría de las veces no se entera de que está perdiendo algo hasta que ya no queda nada.
Solo sé que no volveré a quedarme callado esperando que alguien me elija. Si no me eligen desde el principio, no tengo por qué mendigar cariño. Nunca más.